Hola, hola, muy buenos días. Hola, buenos días, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos con un nuevo tema el día de hoy. Hola, Carroquita. ¿Está bien dicho cómo lo pronuncio, cierto? Carroquita, ¿está bien? Así se pronuncia. Hola, Pati, profe. Dice hola. Hola, José Martínez, buenos días. Sí, ya. Muy bien, perfecto. Algunos nombres son más complicados que otros. Pero está bien, son atractivos todos. Apodo. Ok, muy bien, Carloquita, apodo. Hola, Anita María, Diego, Sebastián, los que alcanzo a ver. Perfecto, sean todos muy bienvenidos. Los que están más calladitos igual. Espero que estén muy bien. Hola, querida María Miranda. Es su segunda clase, espero que les guste y que se sienta cómoda. Administrador Marcia. Marcia está como administrador, Marcia, ok. Usted regula todo acá, Marcia. Un gusto, Marcia, bienvenida. Cristian y todo el mundo que está saludando. Hola nuevamente, Jovina. Recién estuvimos en el video test ahí con Jovina. Quedó así como administrador ya. Muy bien. Gracias, Marcia. Bienvenida. Muy bien. Perfecto. Vamos con el tema del día de hoy, entonces, estimados. Hola, Jorgito. Hola, hola. Que corresponde al individuo en el tránsito, ¿ya? Un nuevo tema del libro del nuevo conductor. Y todos estos temas son muy similares unos a otros y aparte que están todos enlazados, ¿de acuerdo? De hecho, este está enlazado bastante con el tema que vimos ayer, o hasta cierto punto, ¿ok? Ayer vimos convivencia vial. Bueno, hoy día también tiene bastante relación, ¿de acuerdo? Pero la podríamos hacer la diferencia en que acá se hace más hincapié en el rol como conductor. ¿Cómo actuamos como conductores? Principalmente orientado también a nuestras capacidades, ya para desempeñarnos como conductores, acá netamente como conductores, ¿de acuerdo? Ayer involucraba a la convivencia vial a todos los actores de la vía. No, hoy día nos enfocamos más en el conductor y todas las exigencias que el medio de tránsito, que la conducción nos exige, que la conducción nos impone, todas esas exigencias que nos impone para que podamos desenvolvernos como conductores en el tránsito. Entonces, el individuo, ¿está el ser humano capacitado para conducir vehículos, desenvolverse en el tránsito con todas las situaciones adversas que se presentan? Hasta cierto punto podemos decir que sí, pero también tenemos muchas falencias. No sé, ahí vamos a ir viendo. Más o menos eso es lo que enfoca el tema denominado el individuo en el tránsito, ¿ok? Ya, si alguien lo quiere buscar en el manual, ¿cierto? Del libro El Nuevo Conductor, por lo menos yo lo tengo en la página 34. Pero esto ha cambiado, ¿cierto? Hay varios manuales, algunos tienen más contenidos que otros no, pero el manual que tengo en mi mano, página 34, el individuo del tránsito, y tiene harto contenido, ¿ah? Así que vamos a ir rápidamente a esto. Veamos, ¿qué tenemos acá? Antes que nada, antes de empezar con el tema en sí, sí, ahí está el tema. Pero antes de empezar con el tema en sí, recordar algunos datos importantes que están relacionados con esto. ¿Por qué? Porque depende del comportamiento, de las condiciones, de la capacidad que tiene el individuo en el tránsito como conductor, ¿cierto? Puede que se den de más o menor, en mayor o menor grado, ¿cierto? Estas situaciones que vemos acá en pantalla, ya estas estadísticas. ¿Qué nos recuerdan estas estadísticas para hacer un poquito de memoria? El 90% de los accidentes o siniestros, mejor dicho, que se producen son producto del error, de la falla o son responsabilidad del ser humano. A no olvidar, es una pregunta que aparece mucho igual y obviamente está ligada al tema, porque el tema, como ya dije, tiene que ver con nuestras capacidades como conductor. Entonces, quizás muchos de estos siniestros ocurren porque el conductor no estaba en condiciones para enfrentar las situaciones de tránsito del momento. No estaba en condiciones. Miren qué interesante, ¿eh? Ya, sigamos. Otra estadística más a recordar. Entre el total de la población, lamentablemente, ¿cierto? Los que más fallecen, los que tienen un índice mayor de mortalidad, son los jóvenes, de entre 15 a 29 años. Entonces también nos da para pensar,
¿Por qué en ese rango etario se produce la mayor cantidad de muertes? Hay algo ahí que hace que ahí se concentre la mayor cantidad de muertes. Algo en su actuar, en su forma de ver las situaciones, en su forma de reaccionar. ¿Okay? Entonces también nos dice que hay algo del individuo, en este caso del rango etario de la juventud, que está involucrando, está desembocando en mayor mortalidad de ese rango etario. ¿Ok? Subestimarlos. Muy bien, Juan Ignacio, algo que vamos a ir hablando exactamente. La conciencia del riesgo, la inmadurez, dice Patti. Muy bien. Gracias por todo su aporte. Siempre pueden ir comentando lo que vamos hablando, porque al rato los veo muy calladitos, pero ahí la ventana del chat es suya. Gracias, Juan Ignacio, ahí muy bien. Subestimar los peligros al conducir, ¿cierto? La inmadurez, son más atrevidos, osados, dice Marcia. Gracias, Marcia, los más chicos, claro. Esto no solamente como conductores, sino que también al cruzar la calle y todo eso, ¿cierto? Lamentablemente. Muchos no se ponen el cinturón cuando viajan como pasajeros, lo encuentran incómodo, inútil. Entonces, claro, tienden a arriesgarse más porque creen que nunca les va a pasar. Hay una baja percepción del riesgo en ese rango de edad, ¿ya? Entonces, esa es como la tónica que se da en cuanto a este tipo de individuos dentro del tránsito. ¿Ok? Sigamos relacionando. Esta es la última estadística, sí, la última estadística a recordar, y también tiene relación con el rango de juventud. Pero aquí ya se parte a partir de los 18, o sea que ya tomamos a partir de los 18 años de edad y hasta los 29, representa la mayor cantidad casi de conductores. En el rango anterior no era de conductores, era en general, para hacer la diferencia. 15 a 29 años en general, ¿ya? Conductores, peatones, pasajeros, en general, ¿ya? Acá hablamos netamente de conductores ahora. La mayor cantidad de conductores fallecidos, y no solo en Chile, sino que a nivel mundial, corresponde también a un rango etario de la juventud de entre los 18 a 29 años, ¿ya? Entonces también acá tenemos un riesgo, una baja percepción del riesgo. Dice, ahí voy a mover un poquito la ventana de chat, que representan el 27% de los conductores fallecidos en siniestros de tránsito, harto, bastante. ¿Ok? Ya entonces pasa algo acá, ¿cierto? Con estos individuos, porque estamos hablando de individuos del tránsito, ¿cierto? Con estas personas en ese rango etario. Y todos hemos estado ahí. Y todos hemos pasado por ahí, ¿cierto? Unos recién lo están saliendo, otros, muchos están en ese rango, otros recién lo dejaron, otros lo dejamos hace tiempo ya, pero todos hemos cometido esos errores quizás y recordemos qué pasaba en esa edad. Ya, digamos. Ahora nos metemos de lleno al tema. Entonces, recordando estas estadísticas, estos datos importantísimos que aparecen mucho también en el examen, y están relacionados con lo que vamos a hablar ahora. Entonces, como decía al principio, este tema tiene que ver cómo asumimos nosotros nuestro rol en el tránsito como individuos, ¿ya? Y las capacidades que tenemos, ¿cierto?, para enfrentar las condiciones de tránsito, ¿ya? Conducir un vehículo exige, tiene mucha exigencia. Conducir un vehículo, ¿cierto?, no es algo que decir que cualquiera en un momento para otro está preparado. O sea, exige un proceso de aprendizaje, preparación. Acá lo hemos ido viendo en el transcurso de los temas, ¿ya? En mucha información, conocimiento, y también aplicación de todos estos conocimientos en la vía. Las situaciones del tránsito son muy cambiantes. Una cosa importante que les voy a mencionar, no es para que lo tomen de manera tan a pecho, digamos, pero a ver, muchas veces me preguntan a mí, profe, como me preguntaban cuando yo hacía práctica, profe, y con estas 12 clases o con estas 10 clases, ¿yo estoy para conducir? ¿Yo ya me transformo en un conductor? Muchas veces los alumnos me hacían esas preguntas en la práctica, sobre todo, también en la teoría, antes cuando hacía clase. ¿Ya? A ustedes quizás les queda también esa duda, ¿cierto? Me imagino que sí. Les queda como ese dilema. ¿Estaría preparado para conducir con un curso de 10 clases, con 12 horas de manejo? ¿Ya estoy listo? ¿Y ustedes a ver a esa pregunta? ¿Se entendió la pregunta? ¿Se entendió la interrogante ahí? Diego dice que sí, que con un curso de 10, 12 horas ya está listo, está preparado. Anita tiene la duda. Ya.
La práctica hace al maestro, dice Giancarlo. Por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa, Giancarlo. No creo, es mucho más que eso. Son años, dice Marcia. Por ahí va la cosa. Muy bien. Y esto, como digo, no es por dejar mal a la escuela ni el sistema, no. Esto es una realidad y ya van a ver hacia dónde le enfoco. Ya van a ver. ¿Ya? Hay cosas que solo enseña la práctica y nunca se deja de aprender. Excelente, Sebastián Cornejo. Ya, ahí está. Muy bien. Vamos entonces a explicar. Justamente, digamos que en la escuela de conductores y los procesos de formación se fomenta una base. Hay una base, cierto, de conocimiento, pero las situaciones del tránsito tienen muchas, pero muchas situaciones, valga la redundancia, que se le van a presentar a ustedes. Muchas de las cuales no la van a ver en un curso, no la van a alcanzar a ver. ¿Ok? No se preocupe, Rocío, adelante nomás. No se preocupe, intégrese nomás. Estamos en el individuo en el tránsito, ese es el tema de hoy. Ok, entonces en un curso, en un proceso, no se alcanza a ver el total, obviamente, porque el tránsito, las situaciones de tránsito, se le presentan cientos, si no 1000 o más de 1000 situaciones diferentes. Pero hay una base de formación. Como conductor uno nunca termina de aprender, créanme. Siempre se me están presentando situaciones diferentes, situaciones a veces que nunca pensaron que íbamos a enfrentar. Todo eso es experiencia y forma parte del aprendizaje, ¿cierto? El aprendizaje en el fondo también es una acumulación de experiencia. ¿Ok? Entonces, como dijo alguien por ahí, creo que fue Marcia, son años, claro que sí. Entonces, la base es una. Ojalá que la base sea buena, obviamente que sí. En un corto tiempo, ¿cierto? Tratemos de asimilar todo lo que se nos está entregando de relación a la teoría con la práctica, hacer conciencia y todo lo demás, y tratar de ver también como observador, como también como pasajero, como peatón, ustedes también aprenden, ¿no? Observando situaciones y todo eso, también aprendemos. Ya. Entonces, es un proceso de años. Sí, por supuesto que sí. Por eso muchas veces las empresas, cuando ustedes habrán leído los avisos, se necesita conductor profesional o conductor clase B para tal cosa, para repartir para esto. Indispensable experiencia, por ejemplo, experiencia. Hubo algunos que son discriminadores. Yo recién saqué mi licencia en clase B el mes pasado, pero no califico porque están pidiendo experiencia y acá se van a dar cuenta que la tengo un mes. Yo soy buen conductor, dicen. La experiencia tiene una relevancia, no es de gusto, ¿ok? Y entonces el individuo, ¿cierto? Constantemente, el conductor, digamos, el individuo como conductor, a uno me refiero, ¿ya? Constantemente está recogiendo experiencia, ¿ok? Y eso de alguna manera incrementa su capacidad, por supuesto que sí. Hay una pregunta que dice, por ejemplo, la diferencia entre la reacción de un conductor joven y un conductor ya con más experiencia. ¿Qué pasa con un muchacho joven que tenga, no sé, 18, 20, 25 años, ¿cierto? Una persona joven puede tener muy buena coordinación. Puede ser, no sé, por dar un ejemplo, un luchador de artes marciales, un bailarín, una tremenda coordinación, una reacción súper rápida, ¿cierto? Todo lo demás. Obviamente, un deportista, ¿cierto? ¿Ya? A determinada edad, nuestras condiciones físicas están full, ¿ya? Las articulaciones todavía no suenan, ¿cierto? Entonces, las reacciones son bastante buenas, pero al volante, en la conducción, ¿qué ocurre? Cuando no hay experiencia todavía, ¿qué creen ustedes? ¿Quién reaccionará mejor? Una persona, no sé, de 45, 50 años al volante, con cierta experiencia ya conduciendo, o un joven de 18 años que sacó la licencia de conducir hace algunos meses atrás, ya, pero es bastante ágil y activo y todo eso. ¿Quién tendrá una mejor reacción ante una situación inesperada? Y esa es una pregunta de examen. La persona mayor, claro, ¿por qué? Porque ya acumuló la experiencia anteriormente, entonces no va a dudar qué hacer en esa situación. El conductor con poca experiencia, ¿cierto? Va a tener un proceso de, ¿qué hago? El cerebro empieza a buscar la información rápidamente, ¿cuál sería la respuesta correcta a esa situación que se está presentando? Si es algo que no ha vivido anteriormente o que lo ha vivido muy poquito, va a tener la duda, se va a presentar la duda, y eso se traduce en tiempo de espera y eso alarga la reacción. En cambio, el conductor experto o el conductor que ya lleva años al volante ya se le ha presentado varias veces situaciones similares. Entonces el cerebro rápidamente encuentra cuál es la reacción más certera a eso que está enfrentando.
por ende se va a complicar mucho menos, ¿ok? Y no es que lo diga yo porque, el profe lo dice, porque ya el profe, ¿cierto? Tan joven, por lo que sea, mira usted, no, lo dicen los estudios. Y lo que es lamentable también lo dicen las estadísticas que acabamos de ver, que es lamentable, es cierto que hayan tantos fallecidos en ese rango de edad. Entonces lo dicen los estudios y las estadísticas, ¿de acuerdo? Entonces uno habla de nuestras capacidades, cómo se implementa, lo que significa la experiencia, las conductas que igual tenemos. También vamos a ver, ¿cierto?, algunos elementos externos que influyen en nuestra capacidad como conductor, como son el alcohol, ciertas sustancias que consumimos, también, y ciertas enfermedades, también, ¿no? Entonces eso es lo primero que aparece, si no me equivoco. ¿Saben qué? Eso lo quiero dejar para el último. Es importante. Sí, eso es algo que ya habíamos visto en el tema de información, es importante. En información importante ya habíamos hablado de esto y lo vamos a repasar de nuevo porque igual tiene relación. ¿Qué hacer en caso de siniestro? ¿Cómo nos comportamos nosotros en caso de accidente, de siniestro en el cual estemos involucrados? ¿Ya? ¿Cuál es nuestro comportamiento? Hacer un resumen rapidito. Es algo que ya habíamos visto en el tema información es importante, recuerden. Ya, entonces, ¿cómo actuamos nosotros? En caso de estar involucrados en un siniestro de tránsito, detener la marcha. Estamos obligados a hacerlo. Detenernos, no podemos subir del lugar. ¿De acuerdo? Prestar ayuda dentro de nuestra capacidad, obviamente. Prestar ayuda y dar aviso a la autoridad, ¿cierto?, a la brevedad, mientras más pronto sea posible. Eso. No olvidar, ¿cierto?, esa secuencia, ¿ya?, que es también como actuamos en casos de siniestro. Gracias, Rocío. 1, 2 y 3 puso Rocío ahí, sí. Dejarlo ahí clarito esos pasos. ¿Okay? Si estás involucrado en un accidente. Ahora, si usted no fue involucrado y solamente testigo, y si es el primero en llegar, también sería bueno que te preste ayuda. Recordando el tema anterior que habíamos visto, que era la convivencia vial, ¿cierto? También. O sea, si usted tiene esa capacidad de prestar ayuda y es como el único que en ese momento puede hacerlo, obviamente que es lo que debería hacer. ¿Okay? Sigamos. Y acá el primer tema que se nos presenta es el tema, hablemos de este tema rápidamente. No lo quería ya del principio, pero comencemos por esto, ya. Acerca de los efectos que pueden producir ciertas situaciones en el conductor, en el individuo, principalmente con el alcohol. Partamos hablando del alcohol. El alcohol, ¿cierto? O conducir con alcohol es una condición adversa a la conducción, obviamente que sí, pero es una condición que generamos nosotros mismos, porque nosotros como individuos tomamos la decisión, ¿cierto? Decidimos beber alcohol y después conducir, una muy mala decisión, obviamente. Y con eso rápidamente afectamos nuestra capacidad. ¿Ya? Estamos, ¿cierto?, consumiendo una sustancia que nos va a dejar en condiciones deficientes, va a afectar nuestra capacidad para conducir. Y eso lo hacemos a voluntad. Una muy mala decisión, repito. Y hablamos entonces, primero que nada, qué es lo que dice la ley con respecto a eso, principalmente la ley Emilia. Acá hay varios resúmenes bien importantes. Estas presentaciones no son mías, así que igual, acá se puede dar cuenta, el profe no tiene experiencia en esta presentación. Sí, esta presentación no es mía, no tengo como esa experiencia, así que voy a tomarme unos segundos para ir observando y mirando la información y se las pueda ir transmitiendo a ustedes de la manera más clara posible. ¿Qué dice la ley Emilia? Primero que nada, la ley Emilia aumentó la sanción, claro que sí, acá. ¿Ya? Bajo efectos de droga o alcohol, sí. Eso ocurrió ya a partir del año 2013, comenzó el 2014 efectivo, varias de estas sanciones, ¿de acuerdo? Esa fue una de las principales novedades que trae esta nueva ley, ¿ya? No confundir la ley Emilia con la ley tolerancia cero, vamos a hablar de ambas, ¿ya? Son dos diferentes, ¿ok? Además, dentro de los cambios que se hizo, se disminuyó los grados de alcohol permitidos en la sangre, porque antes se permitía más. Podemos decir que la ley era un poquito más blanda, la ley era más blanda. A partir de estas nuevas modificaciones, llamadas ley Emilia, ley tolerancia cero, se disminuyó, ¿cierto?, los rangos, que ya lo vamos a ver, para ser sancionados, ¿cierto?, a ir conduciendo bajo los efectos de estas sustancias. Incluyó sanciones como suspensiones de licencia. Sí, suspensiones de licencia, también podemos decir, perdón, acá un paréntesis, acá estamos hablando, me tapaba la imagen, estamos hablando netamente de la ley tolerancia cero, que entró a regir el año 2012. Pero ahí no entramos a la ley Emilia, entró la ley tolerancia cero. Ambas, ¿cierto?, igual se complementan. Ahí la vamos a ver. Ambos se complementan igual. ¿De acuerdo? Ya, entonces la ley tolerancia cero, ambas aumentaron las sanciones, sí. Ambas leyes disminuyeron también la
la concentración de alcohol en la sangre para imponer sanciones también, y la ley de tolerancia cero, específicamente, ¿cierto?, estableció suspensión de licencia por conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Ok? La ley de tolerancia cero sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol. No se olviden de ese detalle. Y la ley Emilia sanciona la conducción en estado de ebriedad. Esa es como una de las principales diferencias entre una ley y la otra. Repito, la ley de tolerancia cero sanciona la conducción bajo la influencia del alcohol, que es una concentración menor que ir en estado de ebriedad. La ley Emilia sanciona la conducción en estado de ebriedad. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Después dice establecimiento de estado cítrico. El estado de ebriedad, ya, ahí se estableció eso. Se estableció que la persona va a quedar en estado de ebriedad si tiene una concentración de 0,8 gramos por litro de sangre. De ahí hacia arriba, del 0,8 hacia arriba, o sea, una concentración de eso o mayor, significa que está en estado de ebriedad. Si aún no llega a los 0,8, si está en 0,79, sería solamente bajo la influencia del alcohol, ¿de acuerdo? Como dice ahí, bajo la influencia del alcohol en 0,3 hasta los 0,8 o 0,79, perdón, 0,79 bajo la influencia del alcohol. Pasando a 0,8, estado de ebriedad. ¿Okay? Eso como lo principal de la ley tolerancia cero, que empezó a regir a partir del año 2012. Ahora seguramente viene la ley Emilia. No, acá seguimos con la ley tolerancia cero. Seguimos con las sanciones. Ya sabemos, 0,31 a 0,79. A ver, voy a ir marcando acá lo que voy hablando. Que vayan siguiendo para que vayan siguiendo la diapositiva. O sea, acabamos de recordar lo que acabo de decir. Este rango de concentración de alcohol significa que estamos bajo la influencia del alcohol. Nunca tiene sanciones también. Lo que decía, bajo la influencia del alcohol es más livianito. Tiene concentración de alcohol. Pero usted está en condiciones deficientes igual. Claro, usted ya está, o sea, ya no tiene tantas sanciones. Claro, las sanciones son más bajas. Pero usted está en condiciones deficientes para conducir. Aunque es menor concentración de alcohol, sí. Pero las condiciones no son las para conducir un vehículo. ¿De acuerdo? Si la persona, ¿cierto?, viendo en esa condición, bajo la influencia del alcohol, provocó algún tipo de accidente, ¿ya? Tiene sanciones, obviamente. Si no provocó ningún accidente, ningún siniestro, ¿ya? También tiene sanciones. Tanto como que lo provoque, que no lo provoque, va a ser sancionado. Veamos. Si fue sin lesiones, solamente fue sorprendido, quizás en un control, ¿cierto? Fue sorprendido, no había ninguna consecuencia, y siendo primera vez, la sanción es solamente 3 meses de suspensión de licencia. ¿Ya? Y también hay sanciones monetarias. ¿Ya? También hay sanciones monetarias que pueden ir de 1,5 hasta 3 a 5 PMs aproximadamente. ¿Ok? Ya. Si hubieron consecuencias de lesiones graves, gravísimas, o la muerte incluso, imagínense, ¿ya? Y es primera vez, o sea, no hay reincidencia, ¿ya? La suspensión de licencia sube de 3 hasta 5 años que no puede conducir. Ustedes podrán decir, ¿qué acá causó la muerte? ¿Solamente le van a dar cárcel? Sí, así está la ley. En esa parte, por lo menos, bajo la influencia del alcohol, en esa graduación de concentración en la sangre, ¿ya? Tendría justamente penalidad de suspensión de licencia desde hace 5 años. También se incorpora una penalidad de cárcel acá, pero no es una cárcel efectiva, si hay consecuencias, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que un abogado le puede levantar la sanción de cárcel, por lo menos, pero no la de suspensión de licencia. Esta de acá no, ¿de acuerdo? Entonces, si hay consecuencias de ese tipo, ¿cierto? Es como al fijo que va a haber una suspensión de 3 a 5 años aproximadamente. ¿Okay? Tiene que pasar un estado de ebriedad, de concentraciones mayores, lo sabemos, ¿cierto? Lo hemos dicho recién, 0,8 hacia arriba, gramos de alcohol en la sangre. Es una sorprendida en estado de ebriedad, solamente sorprendido, o sea, no hay consecuencias. ¿De acuerdo? Acá, en estado de ebriedad. Si es primera vez, por primera vez,
¿Qué contempla la ley como sanción? Tiempo de suspensión de licencia, 2 años. Acá no hay ninguna consecuencia a raíz de esto, ¿ya? No ocasionó ningún siniestro, fue solamente sorprendido. Pero, por ser solamente sorprendido en ese estado, 2 años, ¿cierto? Sin conducir, 2 años de suspensión de licencia. Eso sí es primera vez, porque si es reincidente, como vemos más abajo, esto aumenta, ¿de acuerdo? Ya. Y no hay penalidad de cárcel porque no hubo consecuencias tampoco. Lo que sí puede determinar el fiscal, ¿cierto? Para aumentar más la pena, sanciones monetarias también pueden haber. Pero eso es algo relativo, que va a depender ahí, ¿cierto? De los resultados del juicio, la defensa, lo que el juez, lo que el fiscal pida, ¿cierto? Como sanción, etcétera. Lo que sí es fijo son los 2 años de suspensión de licencia. Eso no se la hace. Ahora, si es reincidente en esta misma situación, o sea, sorprendió una segunda vez, pero sin causar daño, simplemente sorprendido, ¿cierto? Una segunda vez aumenta la suspensión de licencia hasta 5 años. Reincidencia. También van a haber sanciones monetarias, los cuales pueden ser variables, ¿ya? Pero la suspensión de licencia es fija. Y si es sorprendido 3 veces, o sea, es cargante esta persona, ¿cierto? Bastante responsable, y ya varias veces ha salido a conducir en estado de ebriedad. Nunca ha causado un siniestro. ¿No? Ha tenido suerte en ese aspecto, podemos decir. Pero es reincidente y tiene un problema con el alcohol, al parecer. Por ende, ya ha sido 3 veces sorprendido, aplica la cancelación de licencia. Cancelación. Acá quiero hacer, sí, acá quiero hacer una diferencia con lo que es inhabilidad de por vida, porque no es lo mismo. Sí, Juan, justamente eso voy a hablar. Juan Ignacio me está preguntando, cuando le cancelan la licencia, ¿puede volver a obtenerla? Sí. Y hay una pregunta que hace función a esto igual. Muy bien, buena pregunta, Juan Ignacio. La respondo enseguida. La cancelación de licencia no es lo mismo que la inhabilidad de licencia, ¿de acuerdo? Acá abajito tenemos inhabilidad de por vida. Sí. La cancelación de licencia, generalmente si la persona se le canceló la licencia y en ese transcurso que no puede volver a conducir, cumplió su penalidad, su pena, ¿cierto? De no conducir y tuvo una conducta intachable durante 12 años, son 12 años, ¿cierto? El juez puede evaluar después de los 12 años la posibilidad de que pueda volver a obtener la licencia. ¿De acuerdo? Eso, entonces, respondiendo Juan Ignacio, se lo repito. Una persona que le fue cancelada la licencia, después de 12 años recién, podría volver a solicitar licencia, siempre y cuando tenga una conducta intachable, al menos en el aspecto de conducción, ¿cierto? Que haya respetado también el tiempo de la penalidad y todo lo demás, ¿ya? El juez, ¿cierto? Puede determinar, quizás el juez pida otros requisitos, como quizás algún tratamiento, ¿cierto? Quizás algunos exámenes médicos, algún diagnóstico médico, que la persona no es consumidor de alcohol, algún tipo de exámenes, qué sé yo, y le pueden volver a otorgar la licencia, pero transcurrido ese tiempo, 12 años. Ahí está entonces, Juan Ignacio, respondía a tu pregunta, ¿ok? Para entender que la cancelación no es lo mismo que la inhabilidad de por vida. La inhabilidad es que no puede volver a conducir nunca más. Vamos entonces a la situación ya más compleja, abajito, ¿cierto? Vemos que dice acá estado de ebriedad, pero acá provocó lesiones, ¿ya? Acá tenemos lesiones. Consecuencias, aquí hay consecuencias. Gravísimas o la muerte. Si provoca lesiones a una persona, a un tercero de esa naturaleza, aunque sea primera vez, iba en estado de ebriedad, aunque sea primera vez en la vida que le pasa esto, en estado de ebriedad, le inhabilitan de por vida la licencia. No puede volver a conducir. ¿Ya? Ahí se aplica igual lo que dice la ley Emilia, 1 año de cárcel efectiva como base, pero puede llegar hasta los 10 años complementarios. Eso sí, eso es relativo porque eso puede variar el resto de la penalidad, pero el año de cárcel efectiva, eso no, eso está establecido así por ley, eso no se la puede quitar, ¿de acuerdo? Y cuando habla la palabra efectiva, la palabra cárcel efectiva tiene una connotación especial, porque eso dice que debe ser cumplida en un recinto penitenciario, sí o sí, o sea, mínimo 1 año, como mínimo. Esto puede llegar hasta los 10 años, ¿ya? Dependiendo obviamente de la defensa que tenga, las agravantes, las atenuantes, todo lo demás.
pero el año, eso sí o sí tiene que cumplir. Recinto penitenciario, o sea, recluido, no con ninguna garantía de arresto domiciliario, nada de eso, ¿ok? Eso es en este último caso que acabo de describir, estado de ebriedad, y haya provocado lesiones graves, gravísimas a la muerte, aunque sea por primera vez. ¿De acuerdo? Ahí tienen entonces estimado las principales sanciones y penalidades con respecto a la conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad. Pero seguimos con este mismo tema. Vamos, veamos, acá hay más detalles que ver. La ley Emilia también extendió algunas sanciones y calificaciones, ¿ya? En cuanto a los tipos de situaciones que se pueden dar. Por ejemplo, digamos este cuadrito que tenemos acá ahora. Se considera como delito, hacer delito, vaya con alcohol o no vaya, o vaya sin alcohol, ¿ya? Lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona haciendo, no, perdón, acá en estado de ebriedad, perdón, estado de ebriedad. Lo otro, ¿cierto? Vaya con alcohol o vaya sin alcohol, acá también. Acá esto es diferente, acá cambia. A ver, voy a explicar más en detalle, marcando igual acá. O sea, marcando. Primero, acá. La ley Emilia entonces pasó a endurecer más esta pena, ¿cierto? Y pasa a considerar delito, no solamente infracción, no solamente falta, porque hay una diferencia entre falta y delito, ¿ok? Ya no es falta, sino que pasa a ser delito, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona yendo en estado de ebriedad. Y eso ayudó a que las sanciones suban, como el año de cárcel efectiva que ya hablamos, ¿de acuerdo? Ya. Después también pasa a sancionar como delito, aquí es sí, con alcohol o sin alcohol, quizá la persona no iba consumiendo alcohol, pero no quiso tomarse el alcohol. Sí, como 2 años después escuché una noticia similar a esta, una persona que salió por una radio local acá, una radio local, una persona detenida por carabineros en la noche, esto fue en plena pandemia, me acuerdo bien, plena pandemia, se negó a realizarse el alcohol y su negativa fue por el tema de la pandemia, porque tenía miedo a colocar su boca en la bombilla, ¿cierto? Pero dice que le habían mostrado que este aparatito es desechable porque viene sellado dentro de una bolsita, ¿ok? Este aparato que mide, ¿cierto?, el alcohol en el aire insuflado por la persona. Esto es lo que hace el alcotés. Diferente a la alcoholemia, ¿no? Aprovecho de pasar 2 datos porque igual son pregunta-examen. La alcoholemia es un examen de sangre. Ustedes toman la alcoholemia, es un examen de sangre, ¿ya? Para detectar inmediatamente el grado de alcohol en la sangre. Y el alcotés determina el grado de alcohol en el aire insuflado. ¿Okay? Entonces la persona se negó a estos exámenes. Se negó a que lo piense, se negó a soplar la máquina. Al llegarse a esto ya es constituyente de delito. Y hay presunción de responsabilidad. ¿De acuerdo? Eso también lo involucra, añadió la ley Emilia. ¿Ya? Ok. Seguramente esa persona que le conté en la noticia que apareció iba sin alcohol, pero por un tema de pandemia, del contagio, no quiso hacerse ningún examen, pero ya estaba, ¿cierto?, siendo responsable de un delito porque se está negando esto. ¿Qué me comenta Jovina, profe? Ya, Jovina, adelante nomás, vaya, que le vaya muy bien, Jovina. El circuito de su examen práctico, qué buena, Jovina, que le vaya muy bien, ¿ah? Excelente. Yo siempre recomiendo, si alguien tiene la posibilidad de grabar su circuito, obviamente si usted va conduciendo no lo va a grabar, pero si va como pasajero y lo graba con un celular, genial, graben el circuito. Ese es un dato ahí, les paso ese dato adicional para todos los que vayan a dar el examen. Hoy día todos tenemos un celular, active su cámara si va como pasajero y grabe el circuito. Le va a ayudar mucho. Ya, continuemos. Y otra circunstancia que también pasó a ser delito, y os con esto no tiene nada que ver de repente que vaya con o sin alcohol, también, si va con alcohol peor, obviamente hay un agravante, ¿ya? Sería el fugarse en lugar del accidente, del sitio del siniestro, darse la fuga. Ya está considerado como delito hoy en día. ¿Ok? Entonces esas son consideraciones anexas que la ley Emilia, ¿cierto?, involucró. ¿Ok? Digamos acá. Vamos a ver lo que tenemos acá, a ver. En cuanto a las sanciones, acá tenemos como el resumen de lo que yo expliqué recién. En cuanto a las sanciones, y en estado de ebriedad
¿cierto? Vamos avanzando acá. Provocando lesiones gravísimas o la muerte, cárcel efectiva al menos un año. Eso ya lo dije. Esto es para ir recopilando un poquito. ¿Ya? Pero además de esto, puede tener penas adicionales de cárcel. Estas pueden ser relativas, sí. Estas de acá son relativas, la última. ¿De acuerdo? La efectiva no. Esa sí o sí. Si hay consecuencia de muerte en estado de ebriedad, lo mismo. Consecuencia de muerte en estado de ebriedad, igualmente, ¿cierto? Cárcel efectiva, al menos un año. ¿Ya? Y aquí la penalidad, ¿cierto? Aleatoria, podemos decir, que también está relativa, puede llegar hasta los 10 años, ¿ok? ¿Qué pasó, Jovina? Ok. Ya. Y por último también, otra situación que se modificó, que cambió, es que se le da la característica de delito calificado. Recordemos que existe el delito simple y delito calificado, ¿ya? Obviamente con delito calificado es mucho más grave, ¿ya? Entonces se le dio la denominación de delito calificado a la conducción con licencia cancelada o inhabilitada, que tenga cancelación de licencia o que quede inhabilitado por vida, ¿ya? Eso pasa a ser un delito calificado. La reincidencia, ¿qué significa la reincidencia? Que ya fue detenido por esto, ya fue sancionado por conducir en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol y es reincidente. Vuelve a lo mismo, también pasa a ser un delito calificado. Y por último, un conductor profesional. Supongamos un conductor que vaya manejando un bus con pasajero o de algún camión, ¿cierto?, transportando carga, en el ejercicio de sus funciones, sea sorprendido conduciendo en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, está cometiendo un delito calificado. ¿Ya? Entonces también fue otra modificación que se hizo, darle esa categoría a ese tipo de situaciones, delito calificado. Repito, conducción con licencia cancelada o inhabilitada, ser reincidente en estas situaciones o conductor profesional en ejercicio de su función. Ya. Ok, recordar todo esto porque todo lo que acabo de mencionar es materia que entra en el examen. Exactamente, Sebastián. Implica penas más altas. Generalmente, mira, esas más altas son cárcel, pero son cárcel que no hay cárcel específica ahí, sino que eso se puede en un juicio llegar a salidas alternativas, va a depender del abogado, del fiscal y todo eso. Pero implica mayor pena de cárcel y mayor pena de sanciones monetarias y también suspensiones de licencia. Son relativas. No te podría decir cuánto más alto porque eso va a depender de las atenuantes y las agravantes que lo sorprendieron en el momento. Va a depender de la defensa que tenga del fiscal que lo esté acusando, obviamente. Las consecuencias que haya generado, ¿ya? Entonces son bastante relativas, pero sí pasan a ser más graves. Exactamente. Tal cual, Sebastián. Penas efectivas, exactamente. Continuamos acá con otro elemento importante, otra situación importante con respecto a las condiciones deficientes de los conductores, que es el consumo de alcohol y drogas. De drogas principalmente, ya hablamos del alcohol, de drogas, se nos vamos a las drogas. Bajo la influencia de cualquier sustancia psicotrópica, droga, ¿cierto? También es una condición deficiente de la conducción. Usted, ¿cierto?, va a perder la capacidad normal que tiene en varios aspectos. Y acá tenemos una tablita, la vamos a ver rápida porque es bastante larga en realidad, muy como rapidito, que nos muestra las diferentes categorías, ¿cierto? Y cómo nos afecta en nuestra condición como conductor los diferentes tipos de drogas, ¿ya? Diferentes tipos de drogas. Hay más que estas, obviamente. Existen muchas más, pero acá están como las principales, la marihuana, la cocaína, el éxtasis y las pastas bases. Son como las más conocidas o las más difundidas, sobre todo en nuestro país, obviamente, ya tomando nuestra realidad acá en Chile, ¿ya? Entonces, un conductor que sea sorprendido, ¿cierto?, en un examen que arroje el consumo de este tipo de sustancias, tiene alterada su capacidad, obviamente que sí. Tomemos un ejemplo. Por ejemplo, la marihuana. La marihuana, ¿qué nos produce? Acá está marcado con X, ¿cierto?, el efecto, ¿ya? Dificultad en la atención, alteración sensorial, alteración motora. Lo único que nos produce, que en blanco acá, impulsividad. Se supone que la marihuana relaja un poco decir que el sistema, el sistema nervioso central, ¿cierto? Es una droga depresora, deprime el sistema nervioso central y los calma en vez de hiperactivarlo. Entonces, no genera impulsividad, según los estudios, supuestamente, ¿ya? Sí genera una alteración del pensamiento,
ya, de la velocidad, o sea, de la realidad en el fondo, eso sí. Y afecciones cardíacas también puede producir. La cocaína, por ejemplo, las tiene todas. Qué peligrosa la cocaína. Provoca todas esas alteraciones que vemos ahí. Lo mismo el éxtasis, lo mismo que la pasta base. O sea, al parecer la marihuana es como la más suave, pero igual provoca efectos importantes. O sea, que ya le provoca una alteración de la realidad que involucra la velocidad, imagínense. ¿Ya? Infecciones de la conducción. La marihuana. Dificultad para calcular distancias, por supuesto. ¿Por qué? Distorsiona la realidad. ¿Ya? No aprecia bien ni su velocidad ni la de los demás, tampoco la distancia, el cálculo. La distracción es al volante por falta de concentración, o sea, desvía con facilidad la concentración de lo que está haciendo, desvía su atención si va conversando con otras personas, puede empezar a manipular otros elementos del vehículo, o quedarse mirando alguna situación que le llame la atención, descuidando la conducción que está efectuando. Distracciones, ¿ya? Todas las drogas tienen ese mismo efecto, tanto la marihuana, la cocaína, el éxtasis y pasta base. Aumento del tiempo de reacción, dicen que solo la marihuana provoca eso. ¿Vale? Una pregunta acá porque muchos se caen. Hay una pregunta de examen relacionada con esto. Yo lo voy a hacer de otra forma, sí, pero es relacionada con esta que tenemos acá. Es una preguntita, a ver. El aumento del tiempo de reacción, por favor díganme, ¿es algo negativo o positivo para la conducción? Que aumente el tiempo de reacción es algo positivo o negativo para la conducción. Por favor. Ya, ok. Se la expuse de manera fácil. Hay una pregunta, o más de una pregunta, que son un poco enredadas con respecto a esto, y muchos se equivocan. ¿Ok? Ya, es negativo, obviamente. Aumenta, o sea, tarda más en reaccionar. Claro. ¿No entendió María Miranda? Claro, si pasa María, por lo menos la pregunta, yo sé que sería bastante simple, pero pasa que muchos se confunden y ven como que aumenta, porque primero hay otra alternativa que dice aumenta la capacidad para conducir, aumenta el tiempo de reacción, como que todo se aumenta. Aumenta la capacidad para conducir, aumenta el tiempo de reacción, aumenta, por dar ejemplo, la capacidad visual. Entonces, ¿qué efectos negativos puede tener la droga o puede tener la marihuana? A ver, voy a hacer esa pregunta, sí. Pero ustedes ya me respondieron. ¿Qué efectos negativos puede tener ciertas drogas en la conducción, cierto? De un individuo. Ya. Aumenta la capacidad de coordinación, aumenta el tiempo de reacción, aumenta la capacidad visual. De los tres elementos que yo dije, ¿cuál es el efecto negativo? Aumenta el tiempo de reacción. El negativo, ¿cierto? Porque, gracias, eso, justamente, ahí le está diciendo Carroquita, es más negativo porque demora más en reaccionar, aumenta la reacción, demora más. El tiempo de reacción normal de una persona es de un segundo, aproximadamente, lo máximo. ¿Qué pasa si una persona, cierto, percibe una situación? Pasan 2, 3, 4 segundos y recién, como que atina a hacer algo sumamente peligroso, mientras el vehículo está avanzando. ¿Ok? Reacción tardía. Y eso dice que principalmente lo provoca la marihuana. No así la cocaína, no así el éxtasis, no así la pasta base, porque hay que quedar como hiperactivo. Increíble. ¿Ok? Ya, entonces es un efecto totalmente negativo. Reacciones tardías, en el fondo es eso. Pánico durante la conducción lo provoca el éxtasis, pánico, ¿ya? Angustia, alteración de la percepción del entorno, todas estas drogas lo provocan. O sea, fuera de la realidad, se altera la realidad. Comportamiento más competitivo y agresivo con los demás conductores. Sora no lo provoca. La otra es por sobreactivarlo, sí lo provocan, como es, ¿cierto? La cocaína, el éxtasis y la pasta base, ya provocan un comportamiento, una actitud más alterada, competitiva, como dice, incluso agresiva, no solamente con otros conductores, también con peatones. Si una persona bajo el efecto de la droga, cierto, que esté en un estado de euforia, quizás en un estado de enojo, lo que sea, puede querer usar el vehículo como un arma, atropellar a otro. Imagínense
no sé, pues alguien saliendo de quizá de discoteca, ¿cierto? Algún lugar, ¿cierto? Con efectos de droga y conduciendo su vehículo, tuvo un altercado con alguien, y justamente si alguien se le atraviesa delante de su vehículo, lo más probable es que no duden en echarle el vehículo encima. Son situaciones que han pasado, son situaciones que han pasado. Entonces hay mayor agresividad, principalmente lo que es la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Lo mismo la impulsividad, actuar de manera impulsiva, ¿ya? Pese a que la reacción es más rápida, ¿ya? Aparte de que hasta cierto punto podría ser positivo que estén rápidas las reacciones, pero si se combinan con actuar sin pensar, actuar de manera impulsiva, es sumamente peligroso. Y ese es un efecto que también provoca la cocaína y pasta base. Estimados, entonces, ahí tienen los principales efectos de este tipo de sustancias, que también, obviamente, tanto como el alcohol, o incluso más a veces, que son combinados con otras sustancias, nos deja en condiciones totalmente deficientes para conducir. El individuo no está apto para conducir un vehículo. Sigamos. ¿Qué dice acá? ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la... Ah, ya hay una pregunta acá. Hay una pregunta acá. Por favor, ¿la pueden responder? ¿El consumo de cuáles drogas puede aumentar la distancia de reacción? Por favor, respondan la pregunta. La pregunta. ¿El consumo de cuáles drogas? Sebastián me dijo que sí. Usted está preguntando cuáles se van. La marihuana. La marihuana es como la más evidente. Las otras depende de la situación. Igual podría ser, porque si se distrae al volante, porque tú si consumió éxtasis, ya, y se distrae porque va a arriba la pelota y va cantando, bailando dentro del auto, por dar un ejemplo, o va discutiendo, peleando con el de al lado, capaz que uno va a tener una distancia de reacción mayor, porque distrajo su atención. Pero en cuanto a la reacción propiamente tal, hablando del impulso del momento, la marihuana es la droga que, es una droga depresora, ya lo dije, ya que hace nuestras reacciones mucho más lentas. Por ende, altera la distancia de reacción. Muy bien, Rocío. Acá está, acabo de hablar de esto. Recién, mira, viene otra pregunta. Por favor, lean la pregunta de abajo. Y yo lo acabo de decir. Lo acabo de decir. ¿Qué drogas causan distracciones al volante? Yo lo acabo de decir. Todas las que están ahí, ¿cierto? Están arriba en la primera línea. Dificultad de atención. Todas. Tanto la marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Todas. Muy bien, excelente. Sigamos. Lo que viene ahora, estimados, lo quiero comentar quizás con la página de Practicate, ¿sabes? Sí. Después vamos a volver un resumen. Va. Hay que cambiar de presentación y nos vamos a la página de Practicate para continuar con el tema que viene. Bien, estimados, acá tenemos el tema, nuevamente lo mismo, el individuo en el tránsito, ¿cierto? Y nos da toda la introducción, cosa que ya hablamos. Yo esta introducción ya la vi. Ya, pero rescatemos algunos puntos importantes de lo que dice acá este texto. Ustedes también lo pueden leer rápidamente, porque todo esto es parte del examen, parte de la materia, así que la pueden leer. Dice, voy a rescatar algunas partes importantes, ¿ya? Nos concentramos en la figura del conductor del vehículo, al que la licencia de la vida permeja. Trataremos que haya factores que inciden negativamente en la capacidad de conductor. Ya, acá voy marcando algunas partes importantes de lo que yo ya había comentado, pero hay que recordar, ¿cierto? Trataremos que haya factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor. ¿De acuerdo? Este tema principalmente se enfoca allá, a las capacidades del conductor. Por eso recién acabamos de hablar de aquellas sustancias que afectan nuestras capacidades. ¿Ok? Aprovechamos de hablar también de las multas y sanciones, ya la comentamos eso, ¿cierto? Que enfrentan las personas que se han sorprendido ingiriendo estas sustancias, ¿ya? O que provoquen ciertas consecuencias siniestros por consumir estas sustancias. ¿De acuerdo? Ya. También hay otras condiciones adicionales que todavía no hemos hablado, que también podemos estar expuestos a ellas, ¿cierto? Condiciones deficientes a la conducción, o sea, capacidad disminuida, que pueden ser condiciones de fatiga o somnolencia. Aquí voy a hacer un resumen, también, ¿ya? Aquí voy a hacer un resumen rapidito
para que vayamos, lo tengamos en cuenta, acerca de las principales situaciones, ¿cierto? Alteraciones que pueden afectar nuestras condiciones como conductor. Vamos. Alcohol, ya hablamos de ello, ¿cierto? Drogas, ¿cierto? Hablamos también de ello. Ya sustancias, ¿cierto? Prohibidas, obviamente. Fatiga y somnolencia, recién vamos a hablar de ella. Fatiga y somnolencia, estado de cansancio, ¿cierto? Conducir mucho, no haber dormido. Ahí están sometidos muchos los transportistas de carga y pasajeros, igual. Principalmente de cargas, camioneros que a veces tienen que cubrir largos tramos, ¿cierto? Recorren casi todo el país y principalmente en la noche. Están muy expuestos a esa condición deficiente, podemos decir. Ya, sigamos con las condiciones deficientes. Vamos, alcohol, drogas, fatiga, sueño, cansancio, somnolencia. Algunos medicamentos. Creo que todos sabemos que los medicamentos nos afectan en nuestras condiciones y para conducir, obviamente que igual. ¿Ya? Porque eso siempre, cuando uno es sometido al tratamiento, a la ingesta de algunos medicamentos que estén tratando algún proceso, alguna patología nuestra, hay que ver si eso nos afecta o no como conductores. El doctor es el más indicado, el que prescribe y el que le indica cuáles son las consecuencias de ese medicamento, si usted puede conducir o no, si le va a afectar la vista, si puede conducir solo de día, si quizás cuando recién comience no, pero ya cuando a partir de cierto día ya no va a poder conducir. Y todos esos detalles, ¿cierto? El conductor tiene, perdón, el médico, el doctor, tiene que a usted indicarle. Y usted también tiene responsabilidad como conductor de preguntarle, ¿ya? Sobre todo si usted conduce todos los días o si usted trabaja conduciendo, con mayor razón. ¿Okay? Entonces, una enfermedad, perdón, medicamentos. Y algunas enfermedades también. Hay enfermedades, ¿cierto? Hay cuadros de salud que pueden afectarnos de manera temporal o de manera permanente en nuestra vida para conducir. Cuando usted toma el examen psicotécnico, también conocido como examen médico, en la municipalidad de su comuna, se supone que ahí también hay un médico o un ayudante del médico que está y le hace una encuesta a usted. ¿Usted sabía de eso, no? ¿Alguno de ustedes ha tomado ya este examen psicotécnico? ¿Ha ido alguno a ver que nos cuente por ahí? ¿Ha ido alguno de ustedes a su municipalidad y ya le han tomado el examen psicotécnico, también llamado examen médico? ¿Sí? ¿Alguien ha ido a alguna municipalidad de su comuna? Sí, pero me fue mal, dice María Miranda, Roxana dice que no. Ya. No, nadie, solamente nuestra amiga María. Cuénteme María, y usted, yo no. Ya, cuénteme María, y usted hizo una encuesta y tuvo que contestar un formulario donde le preguntaban si usted sufre de esto, de lo otro, ¿cierto? Le hicieron un pequeño test de salud, se puede decir. Ah, Sebastián, le toma así, el psicotécnico que son las maquinitas. Pero aparte de eso, aleatoriamente a eso, también le toma, ¿cierto? O le hace una encuesta en la municipalidad. Tiene que llenar, ¿ya? Pero también usted dice que no es consumidor habitual de drogas ni estupefacientes, ¿ok? Y justamente, estimado, eso está, el psicotécnico está totalmente relacionado con esto. A ver qué me dice María acá, se me está pasando el test de salud, dice, a mi marido sí lo hicieron, ya, muy bien. ¿Y cómo resultó el test de salud de su marido? ¿La cortita? Ya, dice María, sí, preguntan si tiene alguna enfermedad, consume drogas o está con medicamentos de por vida. Muy bien. Solamente te preguntaron o te hicieron firmar, porque yo tengo la licencia hace años y nosotros ahora solamente nos toman psicotécnico, pero no hacen esa encuesta, ¿ya? Pero me acuerdo de las primeras licencias que saqué, tenía que firmar esa encuesta. Hay que responder las enfermedades que uno tiene. Muy bien, perfecto. Ese es el tema. Ahí donde voy, me cuesta decir todo, Carroquita, ahí donde voy, Carroquita. Justamente a ese punto quería ir. Miren, por favor, léalo. Ella acaba de decir abajo al final, ¿qué pasa si uno miente que es hipertensa o no sé? Ahí va, justamente a eso que justamente es una encuesta, ¿ya? A los que pueden tomar la presión, los instructores, por lo menos cuando los instructores vamos a renovar nuestra creencia, ¿cierto? Que eso se hace en Santiago, ahí renovamos la credencial para ser instructor práctico, principalmente, ahí sí nos ve un médico, eso lo hace carabinero, ¿ya? En la sección CEMEP se llama, sección de mediciones psicosensotécnicas de Carabineros de Chile. Entonces ellos nos miden, nos pesan, nos toman la presión, incluso nos toman una muestra de sangre, parece, ¿ya?
No, o no quieren el azúcar, no, perdón, no hacen examen como de azúcar. No me acuerdo cómo se llama ese examen, ya. Te hacen todo eso. Te hacen realmente el examen médico. Yo sé que en el psicotécnico no es tan detallado, ¿ok? Entonces eso iba. ¿Qué pasa si uno miente? Bueno, eso depende, ahí si usted miente se está haciendo un daño a usted mismo, en el fondo. Porque si usted tenía problemas cardíacos, por ejemplo, hace unos días atrás, acá en la ciudad donde yo vivo, un caballero al volante de un vehículo tuvo un ataque cardíaco conduciendo su vehículo. Terminó colisionando el vehículo contra un poste del alumbrado público. Y no es la primera vez que ocurre, ha pasado varias veces. También hace unos años atrás una señora con un furgón escolar, por suerte iba sin escolar, iba solita ella, también tuvo un problema cardíaco, paro, ataque, ¿cierto? Y también terminó volcando al lado de la vía, también terminó fallecida. El caballero del vehículo hace menos de un mes, se le puede acá en esta ciudad, también terminó fallecido. ¿Ya? Entonces, eso, ¿qué pasa si uno miente? Mucho cuidado, porque usted se está haciendo un daño a usted mismo y a los demás. ¿Ya? Si usted tiene alguna afección, tiene que decirlo, porque seguramente su licencia puede quedar con alguna restricción. ¿Ya? No conducir más de ciertas horas, no conducir de noche, o claramente si algo muy grave no puede conducir. Tengo entendido que la diabetes muy avanzada, por ejemplo, también es una contraindicación para conducir. Y si no solo me preguntaron, y firmaba solo si pasaba la prueba. Ah, ya, ok. Como no pasó el examen psicotécnico, no le hicieron firmar, de acuerdo, ya. Gracias, María Miranda. La Roquita dice, igual en la escuela recomiendan pedir certificados médicos para demostrar que estamos aptos para manejar. Ya, esa es una recomendación, pero no es obligatorio. No está haciendo salvo para el tema oftalmológico, ahí sí. ¿Ya? Si vamos a dar el examen psicotécnico y tenemos problemas visuales, ¿cierto? Y nos recetan lentes, ahí sí usted va al oftalmólogo, ¿cierto? Saca los lentes o se tiene que cambiar los lentes lo mismo y aparte de los lentes también tiene que llevar la indicación del oftalmólogo, ¿ya? Del médico, ¿cierto? Ahí y entregarle, mostrarla. Y eso queda guardado ahí. Ya, ok, le recetó lentes de tal características, condiciones, que sí, eso sí. Pero estado de salud, no. A veces a las personas, a los conductores de muy avanzada edad, también. ¿Ya? Miren, y acá con esto que estamos conversando, algunos dirán, el profe se van a hablar, pero todo lo que estoy diciendo tiene que ver con todo este tema. Tiene que ver con todo este tema, la condición visual. Y la vida acá a continuación es muy importante. ¿Ya? Porque el individuo para, ¿cierto?, desempeñar sus capacidades como conductor. La edad, acá de hablar de la edad muy avanzada. Si bien es cierto, un conductor que tiene varios años al volante tiene una ventaja por la experiencia y todo lo demás, la edad ya muy avanzada va a hacer que nuestras capacidades de coordinación, de reacción, visuales, ¿ya?, se vean disminuidas. ¿Okay? Entonces, todo está relacionado. El examen psicotécnico, también conocido como examen médico, lo que mide justamente la capacidad. Ahí usted lo somete a un reactímetro, a un test de punteado para ver la precisión, ¿cierto? La coordinación vista-mano, ¿ya? El test de palanca, las tijeras que le llaman también, para ver la sensibilidad, pulso también, atención, capacidad de corregir, ¿ya? Y bueno, el reactímetro, que ya lo dije, mide la capacidad, ¿cierto?, de reaccionar ahí con los pedales, que no debería ser a más de un segundo, ya lo sabemos, ¿cierto?, el tiempo de reacción ante un imprevisto, ¿ok? Entonces, eso es lo que mide el examen psicotécnico, que se le llama, y también involucra esta encuesta que usted debe contestar y firmar, en la cual ojalá no debería mentir. Claro, como dice alguien por ahí, examen médico es recomendable, pero no lo exige. Salvo que en un caso especial, el doctor que toma el examen le diga a aquel abuelito, ¿sabe qué, abuelito? Usted pasó muy bien su examen, la vista todavía está bien, pero usted tiene, por dar un ejemplo, ya tiene 90 años, ha pasado, ¿eh? Usted todavía conduce, pero mire, lo voy a citar para 6 meses más que nunca de nuevo, tráigame un examen, tráigame su examen médico. Entonces, para casos especiales piden examen médico, pero no es un requisito para el general de los postulantes de licencia. Eso se quería mencionar. Exactamente, Anita Moraga, es lo que acabo de decir. En la escuela lo piden para asegurarse que su condición visual esté bien, y en la municipalidad se lo van a volver a pedir lo más probable, ¿no? Ok, seguimos por acá, avanzando. Bueno, acá tenemos los objetivos, ¿cierto? Ya están bastante buenos. Voy a borrar lo que tengo ahí. Dice el objetivo es conocer qué buenas actitudes debe tomar el conductor al volante de un vehículo, el papel que juega la madurez, mire qué importante.
Identificar, ya hablamos del tema también de la madurez, la madurez emocional al principio hablamos ahí, por qué los jóvenes tienen más accidentes. Identificar factores que inciden negativamente la capacidad del conductor, determinar cómo afecta la fatiga, la somnolencia, el estrés, el ánimo del conductor, conocer los grados de alcoholemia penados con la ley MIL y multas sanciones asociadas. Ya hemos visto casi todo eso, ¿eh? O sea, ya tenemos casi todo avanzado. Efectos psicológicos de los medicamentos y las drogas en el conductor. Muy bien. Ya, vamos entonces a los puntos más importantes ahora. Hemos visto casi todos los objetivos de esta sesión, el individuo del conductor. Entonces, ser consciente de que conducir un vehículo, y ya con todo lo que hemos hablado, ustedes se van dando cuenta que implica muchas exigencias. Claro que sí, grandes exigencias. Tampoco es para asustarse. Para asustarse. Hay muchas capacidades que se adquieren con el tiempo. Por ejemplo, la capacidad visual. Acá le voy a hacer una pregunta a ustedes. La capacidad visual tiene varios aspectos, ¿de acuerdo? Agudeza, percepción de colores, percepción perimetral, enfoque a distancia, varios. La pregunta para ustedes es, ¿qué creen? ¿La capacidad visual se puede mejorar o es algo fijo que no cambia? Díganme, por favor, ¿me pueden responder eso? Principalmente en un conductor, enfocándolo al conductor. ¿La capacidad visual se puede mejorar? ¿Alguien me puede responder eso? Vamos enseguida a esa parte, la capacidad visual, mencha, busco ese temita. Vamos a esa. Todos me están diciendo que sí. Solo con correcciones, dice Sebastián. Ojo, cuidado, Sebastián. Sí, también de esa manera, pero no solo. No solo. Y acá yo le voy a comentar un punto muy importante. Mire, Sebastián, lo que voy a comentar acá, y esto es sumamente importante. Sí, hay con correcciones, podemos mejorar, ¿cierto? Acá tengo mis lentes, yo, ¿cierto? Que son antirreflejo más que nada, para mejorar también mi capacidad de reflejo en la pantalla y eso, y también sirve mucho para conducir en la noche, con el resplandor de los otros vehículos, todo lo demás. Si tengo problemas de agudeza visual, también al aumento y todo eso, ¿ya? Entonces, con anteojos, sí, se puede corregir muy bien. Pero hay una capacidad visual que se mejora, que se adquiere, ¿ya? Para el conductor es sumamente importante. Es la percepción perimetral. Percepción perimetral. ¿Qué significa eso? Recuerden que nosotros tenemos, creo que está, ¿vale? Acá justamente está. Ya lo había comentado, esto era un tema anterior, no me recuerdo en qué tema lo comenté. Nosotros tenemos la visión periférica y visión directa. ¿Ya? En amarillo está la visión directa y en rosado está la visión periférica. La visión directa, y aquí voy a resumir todo lo que dice acá, la visión directa es la que identifica todos los detalles de algo. Por ejemplo, usted está en la pantalla, seguramente de su computador o de su celular, y está identificando todo lo que es la pantalla. Está viendo la imagen, me está viendo a mí en una cámara, ahí cierto, más arriba, está viendo el monito, las letras más abajo que dice procesamiento limitado de información. Entonces, ve todos los detalles. Esa es la visión directa. ¿Ya? Pero nosotros los seres humanos también tenemos una visión periférica. ¿Qué significa eso? Que si en este momento alguien, ¿cierto?, se acerca aquí al lado mío, supongamos yo estoy mirando la pantalla, ¿cierto? Pero si alguien se coloca acá en mi hombro, se acerca, o alguien entra caminando, hay una puerta acá, ¿cierto? Acá estoy en práctica test por si acaso, ¿y ven ustedes los computadores? No, eso es mentira, es un fondo virtual, pero igual. Ya supongamos que acá estando en la sala de práctica test, llega y pasa el jefe acá, yo voy a percibirlo, sí, voy a percibir que alguien se movió. Los detalles de ese, cómo andaba vestido el jefe, color de ropa, si llevaba chaqueta, camisa, corbata, ¿cierto? Peinado, andaba trayendo bien, no lo voy a determinar, no lo voy a captar todos los detalles. Quizás si andaba con ropa oscura, hay algo medio oscuro, voy a ver. O si andaba de blanco, quizás, eso sí, quizás lo voy a percibir hasta cierto punto. ¿Ya? Pero la visión periférica entonces percibe movimiento, principalmente. Es lo que percibe el movimiento. En cambio, la visión directa capta todos los detalles. El máximo detalle, que es movimiento, forma, color, etc. ¿De acuerdo? Entonces, es justamente la visión periférica la que se puede mejorar increíble, que como conductor usted va a incrementar eso. Se incrementa, sí. Se incrementa. Una persona que nunca ha manejado, exactamente, eso Juan Ignacio. Ahí, voy a leer lo que acaba de escribir Juan Ignacio.
con la experiencia mejora la visión periférica o la percepción periférica. Sí, exactamente. Se los digo también como instructor. Ya es algo que todos los instructores generalmente tratamos de buscar recetas para que nuestros alumnos mejoren más rápido esa percepción, porque eso ayuda mucho. Ayuda a captar más rápido todas las situaciones, incluso ayuda a estar más tranquilo. El alumno se pone menos nervioso, la persona se pone menos nerviosa cuando percibe mejor qué está ocurriendo a su alrededor. ¿No? Tener visión túnel, por ahí hay unas imágenes muy buenas. Tener visión túnel es como ver un pequeño círculo y todo lo demás es negro oscuro. O sea, eso es solamente ocupar la visión directa. La persona que recién está aprendiendo a conducir, que no tiene experiencia, ocupa más la visión directa. Eso también hace que los nervios, quizás el susto, la preocupación que lleva en el momento, se concentre solo en objetos fijos. El otro día yo mostré un video también en las primeras clases que tuvimos de la diferencia cómo observa un conductor experimentado y cómo observa un conductor novato, ¿cierto? Y di una secuencia en ese video muy buena, todos la vieron, ¿cierto? De un ejercicio para justamente incrementar esta visión. ¿Se acuerdan del ejercicio? ¿Quién se acuerda de esto en esa clase? ¿Quién se acuerda del ejercicio que dimos para mejorar nuestra visión como conductor? ¿Quién se acuerda? ¿Alguien que lo diga por ahí? Hicimos una secuencia, pero fue del grupo anterior, parece. Hicimos un video, ¿ok? Visión corta, visión a distancia, visión... Exactamente. Gracias, Baña. Lejos, cerca, lateral. Espejo. Te faltó espejo nomás, Baña. Lejos, cerca, lateral, espejo. Esa secuencia. Ustedes repitanla cuando estén al volante. Mirar lejos. Mirar, pero esto es rápido. No que usted se queda mirando lejos, se queda solamente mirando cerca muchos segundos. Es rápido. Todavía se acuerda del video. Sí, te había faltado espejo, Vania. ¿Ya? Lejos, cerca, laterales, espejo. Y de vez en cuando te mira el tablero también. Ese movimiento de vista, si usted se lo aprende, usted lo pone en práctica, va a hacer que usted como alumno novato principiante vaya teniendo mejor percepción, ¿cierto?, lo que está ocurriendo y vaya desarrollando eso. Después, no va a ser ni siquiera necesario, con el tiempo, ¿cierto?, con la práctica, la experiencia, no va a ser ni siquiera necesario que mire totalmente al espejo para percibir que viene un auto pasando al lado. Entonces, nuestra capacidad visual como conductor sí puede mejorar. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Sigamos. Después de este tema sumamente importante, seguimos con la vista entonces. Vamos, ¿qué es lo que dice acá? Bueno, acá está todo lo que acabo de hablar, o sea, no sacamos nada de leer esto, a no ser que haya algo nuevo, porque es todo lo que acabo de hablar. ¿Ya? Tenemos acá también, esto sí, esto no lo había visto. ¿Ya? ¿Cómo funciona el ojo humano? Ya, para entender mejor. Ya, tenemos la pupila, o sea, el ojo humano tiene varias partes, ¿cierto? Acá está, justamente, ¿ya? La pupila, el cristalino, los músculos cristalinos, la retina, la mácula ciega, nervio óptico y la mácula lútea, ¿ya? Esto lo pueden ver también, obviamente, ustedes en su manual del nuevo conductor, para recordar, ¿ya? Esta pregunta acerca de las partes del ojo, que yo recuerdo, no aparece como pregunta, no creo, ¿ya? Pero sí aparece más o menos la función de cada una, ¿ya? Se veamos. La perdí. Aquí seguimos con lo mismo. Ya. Acá está, ya. Es importante entonces saber cómo funciona el ojo para entender mejor, ¿ya? Y acá está la función de la pupila. Dice, varía de tamaño para controlar la entrada de luz, por ello aumenta también en la oscuridad. O sea que en la oscuridad nuestra pupila se agrandan, ¿ya? No quiere decir que podamos ver la oscuridad, no, nosotros tenemos deficiencias, sí. Los seres humanos somos seres de hábitos diurnos, no somos como los búhos, no somos como algunos felinos, tampoco. Y el cristalino dice que la función es refractar el rayo de la luz para direccionarla a la retina. La refracción, la capacidad de refracción del cristalino puede modificarse con los músculos y fibras que se contraen y relajan. Ya, eso también ayuda mucho, ¿cierto?, a percibir situaciones.
ya la refracción, ya, porque se puede modificar, como dice ahí, con los músculos, con las fibras, ¿cierto? Una vez cuando encuentra un poquito los ojos para apretar más justamente el cristalino, ya puede realizar una modificación con los músculos que tenemos acá, ¿cierto? Para poder quizás ver algunos objetos quizás más lejanos, más difíciles de ver. La retina dice que transforma los rayos de luz en señales eléctricas y las transmite al cerebro, ¿cierto? A través del nervio óptico. O sea, esa es que la que nos conecta a nuestro computador que tenemos acá, ¿cierto? Mancha o mácula ciega es un punto en el que el nervio óptico entra en el ojo donde no hay células visuales, por lo que algunos objetos no pueden ser vistos. Tal como dice el nombre, ¿cierto? Es un punto ciego, ¿ya? Y acá nos da un ejercicio, ¿cierto? De visión periférica y mancha o mácula ciega. Dice el ejercicio así, está bastante bueno. Cierre y o tape su ojo izquierdo, ¿ya? Cierra o tapa su ojo izquierdo, ¿ya? Miren fijamente el círculo con el libro a unos 30 centímetros, solamente mirar este círculo. Verá la cruz en posición periférica, ¿ya? Acerque despacio el libro a su rostro, dice, en algún punto la cruz desaparecerá de su vista, por supuesto, porque fue quedando en la mácula ciega que se llama. ¿Ya? La 6 dice, mancha mácula ciega es el punto en que el nervio óptico no entra en el ojo donde no hay células visuales, por lo que algunos objetos no pueden ser vistos. Antes de continuar con esto también, quiero agregar que, ya lo había mencionado antes por ahí, pero recordar siempre que la mayor cantidad de información que recibimos mientras conducimos entra por la vista. Es por eso que se da tanta importancia a nuestra capacidad visual, ¿ya? Como dice aquí, ver correctamente en diversas situaciones al conducir es muy complejo y sobre todo de noche, con lluvia o condiciones adversas, con sol de frente igual. Hasta factores que aparecen siempre, que parecen simples como vidrios limpios influyen en la capacidad visual. Les comento rápidamente una situación de ayer, conduciendo, ¿cierto? Iba a baja velocidad, obviamente, porque me iba acercando un paso peatonal. Con sol de frente aproximadamente a las 6:30, 7 de la tarde por ahí. Sol de frente, allá. ¿Ya? Paso peatonal, en un principio no venía nadie, pero acá hay un ejercicio igual que siempre es bueno hacer. Recomendación para ustedes. No solamente se queden con lo que ven en primera instancia, sino que siempre muevan la cabecita. Mover la cabeza es muy importante, sobre todo en lugares como los pasos peatonales, los cruces y las intersecciones. No se queden así rígidos como un robot, solamente muevan los puros ojos, también muevan la cabecita. ¿Por qué? Porque mover la cabecita cuando están adelante en este tipo de lugares complejos, ¿ya? Están evadiendo puntos ciegos. Y un punto ciego que teníamos en el auto cuando conducimos es el marco del auto, los pilares. A no ser que te vaya en un descapotable y no tiene ningún vidrio, ¿cierto? Ya. Pero los autos, ¿cierto? Tienen parabrisas y tienen los pilares ahí, el marco, y ahí se oculta una persona. Y justamente, iba llegando un paso peatonal, sol de frente, no había nadie, moví un poquito, un peatón que justo en un segundo había quedado en ese marco. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, para que tengamos cuidado con los puntos ciegos. Voy a dibujar rápidamente acá como, así como un parabrisas del vehículo, a ver si sale bien, ¿ya? Perdón nomás que está un poco tritona, estoy a puro pulso. En estas partes, ¿cierto? Acá, lo voy a cambiar de color, se producen puntos ciegos. Pongámosle acá cafecito, ¿ya? Ahí, ya en esas partes. Entonces, puede venir justo un peatón que haya quedado oculto acá por un segundo, ¿ya? Voy a dibujar acá un peatón. Y ahí se lo ocultó. Acá dibujo una persona. Está justo ahí en el marco. ¿Se entiende, cierto? Ahí se entiende mejor. Y con sol de frente, imagínense. Lo mismo con lluvia, con niebla, vidrio empañado y todo eso. Tener esa precaución. Siempre muevan un poco la cabecita cuando lleguen a un paso peatonal, vayan bajando la velocidad. Primero bajar la velocidad. Después ir atento y de repente mueven un poco la cabecita para evadir los puntos ciegos que tienen dentro del mismo vehículo. ¿De acuerdo? Lo mismo cuando miren el espejo hacia atrás. ¿Se entendió, cierto? Al mirar el espejo hacia atrás, no solamente una mirada como rápida, sino que también un poquito, ¿no? ¿Ya? Porque a veces el espejo no nos da todo el ángulo de visión que queramos, que queremos. Perfecto, sigamos acá. ¿Qué más tenemos de importante en la capacidad visual? Las estimaciones erróneas. El cambio, la modificación de la realidad
también la puede producir nuestro propio cerebro, incluso nos podemos equivocar muchas veces. Lo que estamos viendo quizás no es la realidad, ¿ya? Las estimaciones erróneas, producto de la capacidad del cerebro para procesar información, provocan que los conductores no pueden estimar de forma adecuada la velocidad, sus propias respuestas y el funcionamiento de los vehículos ante situaciones complejas. Claro, hay veces en que nuestro mismo cerebro no es capaz de procesar la realidad y nos puede engañar. Les voy a decir una situación que sale como pregunta en examen y es como una situación más compleja de percibir, ¿ya? Cuando adelantamos a otro vehículo, principalmente en carreteras que tenemos que mirar a gran distancia, una de las situaciones más complejas de percibir es a qué distancia, a qué velocidad viene aquel vehículo que puede venir en contra. ¿Ok? Voy a hacer rápidamente acá un dibujito para que ustedes me entiendan esta parte. Esto es sumamente importante entenderlo tanto en la práctica como también por el examen teórico, porque esta pregunta aparece en el examen. ¿Ya? La calzada, los cines que calzada, así nomás, ya. Imagínense ustedes la calzada, ya. Entonces acá vamos a dibujar un autito, ¿cierto? Y otro de color verde, supongamos que pretenda adelantar, y ya va como abriéndose un poquito para adelantar, ¿de acuerdo? Y de frente va a venir uno de color rojo. Lo vamos a hacer más chiquitito, viene allá a distancia, vamos a ponerlo por aquí más a distancia. ¿Ok? Entonces, el señor del auto verde que pretende adelantar, ya tiene que observar a la distancia, a qué distancia vendrá ese vehículo. ¿Alcanzo a adelantar? ¿Será posible? No. Esa es una de las cosas más difíciles de juzgar y muchas veces nuestro cerebro nos engaña. Vendrá muy lejos, vendrá muy cerca, cuesta mucho percibirlo, ¿de acuerdo? ¿Y a qué velocidad viene? ¿Viene rápido o viene lento? Generalmente tendemos a pensar que el punto de encuentro, nuestro cerebro tiende a pensar, va a ser como justo en la mitad. Nosotros tendemos a pensar, ¿ya? Que el punto de encuentro con ese vehículo va a ser como justo en la mitad. Puede ser mucho más cerca de lo que creemos. Tendemos a pensar que viene como a la misma velocidad de nosotros. También tendemos a pensar eso. Entonces cuesta mucho calcular eso. ¿Ya? Entonces es para que tengamos mucho cuidado con las maniobras de adelantamiento en carretera y también está como pregunta de examen esto que acabo de mencionar. Así que recordarlo y tenerlo en cuenta, ¿ok? También el cerebro nos puede engañar con otras percepciones. Efecto visión túnel, ya hablamos de aquello. Están comentando acá. Hay que percibir el punto de encuentro más cercano. Exactamente, muy buen aporte de Juan Carlos Ignacio. Gracias por ese comentario. Dice Juan Carlos que hay que percibir, hay que tratar de decidir, podemos decir, o hacerse la idea de que el punto de encuentro no va a ser el que nosotros creemos, sino que ser un poquito más, digamos, estricto en esto y pensar, no, el punto de encuentro es más cercano de lo que aparentemente yo creo en este momento. Desconfíen de la visión, ¿cierto? Pasado los 50 metros, desconfíen de esa visión, ¿ya? Porque hay algunas realidades que se pueden distorsionar por muchas razones. Primero que nada, porque nuestra vista tiene limitaciones. Segundo, por el entorno, por la vía. La vía puede tener ondulaciones, ¿cierto? Las mismas sombras de los árboles nos pueden confundir. El color del vehículo que viene de frente, ¿ya? Miren, fíjense que hay vehículos que son casi del mismo color del pavimento. Bueno, hoy en día todos deben andar con luces encendidas porque es una norma en carretera y zona rural. Antiguamente no era norma y ese es uno de los grandes problemas y por eso también se generaban muchos siniestros en los adelantamientos y algunos fatales, gravísimos. ¿Por qué? Porque antes no era ley andar con luces encendidas en la carretera, no se andaban con luces apagadas. Costaba mucho percibir, aunque sea de día, la distancia que venía el otro vehículo y muchas veces se mimetizaban o se camuflaban con el mismo color del pavimento. ¿De acuerdo? Entonces, ser siempre un poco pesimista, por así decirlo, o desconfiar de lo que vimos en primera instancia, sobre todo cuando es a distancia, cuando es en la lejanía. ¿Ok? Entonces, ahí lean el comentario de Juan Ignacio, que está muy acertado. Continuamos. La visión túnel ya hablamos recién, y eso fue lo que expliqué con el ejemplo del lápiz. Así que, ¿para qué seguimos en eso? ¿Ya? El campo visual, acá hay otro punto importante, que es el siguiente. A determinada velocidad, nuestro campo visual se encoge. ¿Ya? A ver, hacer un resumen. La visión túnel, una visión directa, lo cual no es muy bueno, lo ideal es tener una visión periférica, ¿de acuerdo?
La visión se puede producir por varios factores. Por la inexperiencia, que fue lo que comentamos recién. El conductor inexperto tiende a tener visión túnel, con la experiencia, con los años de práctica, la va incrementando a una visión más perimetral. ¿Ya? Esa es una. El conducir bajo el efecto de algunas sustancias como las que hablamos delante, las drogas y también el alcohol. Tienden a, aunque tenga experiencia, que el conductor tenga visión túnel. También, conducir bajo el estado de estrés, también obviamente que altera la capacidad visual. Sí, a la visión túnel. Y lo otro, la velocidad, que es lo que usted tiene en pantalla. A determinada velocidad, mientras más rápido usted vaya, más se va a encoger su campo perimetral. ¿De acuerdo? Y ahí nos muestra un esquema. Dice 130 kilómetros por hora. Esto es en horizontal, ¿cierto? El grado de visión es un 30%. A 100 kilómetros por hora, 42%. 65 kilómetros por hora, un 70%. Y si va despacito, a 35 kilómetros por hora, un 100%, que es casi media circunferencia. Eso sería como un 100% si va lentito. Puede percibir objetos. Ahí está. En la D, ¿cierto? Acá tenemos la D. Eso si va a 35 kilómetros por hora. Percibe hasta casi la línea azul. ¿De acuerdo? Esa es la percepción a determinada velocidad. No se olviden también una pregunta que dice a alta velocidad, como nuestra visión tiende a ser a alta velocidad visión túnel. Mientras más rápido vaya, ocupa más la visión directa que la perimetral. Muy bien. Ya acabo de hablar, estimado. Esto de acá lo acabo de hablar con un dibujito. ¿Se acuerdan? La percepción, ¿cierto? Cuando sobre todo hacemos adelantamiento. Pueden leer ustedes ahí rapidito, pero es lo que acabo de comentar. Siempre lo mejor es fijarse como el punto más cercano, porque tendemos a creer que el punto de encuentro con el vehículo que viene de frente va a ser justo en la mitad. Tendemos a creer eso. O sea, Pati dice que se va, Pati que le vaya bien, nos vemos mañana, ya estamos terminando y nos vamos rápidamente a la batalla de preguntas, ¿ok? O sea, esto lo acabamos de comentar. Y vamos a la parte emocional, que también hablamos un poquito adelante, hablamos más que un poquito, ¿cierto?, acerca de la juventud. Vamos a leer, y es como casi lo último que vamos a ir viendo. Dice la madurez. ¿Es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? ¿Por qué? Porque dice, la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir. Conducir es una responsabilidad, no lo olvides. Tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. O sea, adquirimos cierta madurez emocional. ¿De acuerdo? La realidad avalada por los datos demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros producen. Algo que comentamos al principio de la clase con la presentación. ¿Ya? Principales factores, es cierto que aumentan los siniestros en conductores jóvenes, la excesiva necesidad de autoafirmación. O sea, esto significa que utilizan el auto como una extensión de su personalidad. ¿Ya? Más que nada, todos los puntos que están ahí confluyen a eso, ¿ya? La autoafirmación, ¿ya? Sobrevalorarse a sí mismo a través del vehículo, ¿ok? Ya, dice ahí principalmente no obedecer las normas del tránsito, o sea, como la rebeldía, ¿ok? Mientras más rebelde soy, de pronto reafirmo mi personalidad. Capacidad de conducción sobrevalorada también, no usar las medidas de seguridad, no entender que hay límites, que tenemos falencias, que los seres humanos no somos ciertos seres superdotados, sino que tenemos limitaciones. Exhibicionista en grupo, bueno, lo acabo de mencionar también, la autoafirmación de la personalidad. Asumir mucho riesgo al conducir, o sea, no ser consciente de los riesgos que hay en la conducción. Un tema que vimos ayer igual. Influencia de la publicidad también, la influencia externa, ver demasiado de repente ver películas o videos que hacen otros, que hacen los dobles ahí. Hoy día, ¿cierto? Se usa mucho la animación ahí digital, que son cosas creadas que no son reales, entonces creer que quizás podemos hacer eso mismo. ¿Ya? Entonces la influencia exterior de la publicidad y de los medios que tenemos hoy en día, que cada vez están más a mano, querer limitar esas cosas. Tenemos la aceptación del peligro, que también, cierto, es un tema que involucra mucho a los jóvenes. Actitud frente al tránsito, atribuciones sobre el comportamiento, experiencia de la conducción, nivel de control, baja percepción del riesgo. Es algo que ya conversamos al inicio de la clase y también en el tema de ayer y en otros temas que tienen que ver con la conducción segura. Ok, ahí tenemos un video de madurez. Muy bien, y vamos al principio, a ver si se me escapó algo por acá.
justamente, que ya hablamos de esto en cuanto al engaño de la percepción, cómo nuestro mismo cerebro a veces nos puede dar una idea de errónea de la realidad. ¿Ya? Y acá hay un ejercicio, y de aquí nos vamos a ir sí, al examen alto. Esto es lo último que vemos. Dice así: si hay objetos iguales que parecen de diferente tamaño, pues creemos que el objeto que parece más pequeño se encuentra a mayor distancia, por supuesto. Acá la distancia es la misma porque todo está en un plano. Los tres rectángulos que vemos están todos en el mismo plano, pero el más pequeño parece verse más lejos. Ese es un problema de profundidad. ¿De acuerdo? Nuestro cerebro nos puede engañar. La densidad de pauta. Al ver líneas más juntas también, tendemos a pensar que mientras más juntas estén, parecía que están a mayor distancia también. ¿Ya? Otra percepción de la realidad errónea. Y acá, dice, cuando un objeto cubre a otro, parece más cercano para el ojo, ¿cierto? Es como la gráfica que se muestra ahí. Claro, hay un objeto encima del otro, pero están los dos a la misma distancia, al mismo plano, pero uno parece verse más cerca porque está sobre el otro, simplemente por eso. ¿Ya? Entonces aquí tenemos algunos ejercicios de figura que podrían engañar nuestra percepción, sobre todo en la distancia. Antes de terminar, un comentario chiquitito. Muchas veces a alguno de ustedes le ha pasado en la carretera, cuando hay solo hay calor, se ven como espejismos de agua a la distancia, ¿cierto? Cuando se van acercando, eso desaparece. ¿Okay? Sí, ahí tienen. Entonces nuestro cerebro nos puede engañar a distancia. Claro que sí. Estimados, dicho eso, vamos rápidamente a la batalla de preguntas ahora. Vamos rápidamente a la batalla de preguntas. Vamos a ampliar acá. Vamos con la pregunta número 1. Dice así: muchos jóvenes demuestran eficiencia en su madurez personal. Eficiencia, ¿verdadero o falso? Un poquitito voy a graduar la ventana de chat que me está tapando acá. Una permanente guerra con la ventana de chat. Ya. Falso, falso, no. Muestran deficiencia, ya, muy bien. Exactamente, ahí está la pista, ¿cierto? Limitada experiencia, interpretar situaciones, ¿cierto? Fue algo que hablamos delante, la experiencia, hablamos bastante de esto, ¿cierto? La experiencia, muy bien. Pregunta número 2, ¿la presión en grupo puede traer como consecuencia efectos positivos, negativos, negativos y positivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Positivo, negativo o ambas? A ver, veo que hay opiniones divididas y esto sería alternativa C la correcta. ¿Por qué? Porque no todos los grupos son malos, pues. No todos los grupos son malos. En este grupo de acá, acá estamos en un grupo, ¿cierto? Acá estamos en un grupo, de manera a distancia, pero estamos en un grupo. ¿Qué creen ustedes acá el efecto de este grupo? ¿Serán negativos acá? La influencia que tenemos en este grupo, los comentarios de su compañero, los consejos del profe, la materia que está ahí, que vamos pasando y que está en base a estudios, son negativos, o sea, perdón, son positivos, ¿cierto? Expresión positiva que tenemos acá, cuando a alguien le va bien y lo felicitamos, todos nos motivamos, profe, me fue bien en mi examen, oh, motivación para todos, y muchos de ustedes van a hacer lo mismo, yo también quiero que me vaya bien. Es una presión positiva. Entonces hay grupos y grupos. Se ve en la foto, claramente en negativo, mira lo que está haciendo ahí. Oye, parece una niñita bastante joven la que se ve en la imagen. Ya, ese que está en la foto claramente es negativo. Entonces existen las dos. Muy bien. Pregunta número 3. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es. Impiden que evaluemos el peligro al conducir. Se buscan lugares seguros para conducir, desde la A. B. Consideran que siempre es peligroso conducir. Y C. Muchos lo ven como peligroso conducir con alcohol. Muchos creen que se puede conducir con alcohol igual. Es un mito que, menos mal, que ya cada vez se está viendo menos, pero antes se veía más. Exactamente. Alternativa C la correcta. Muy bien. Pregunta 4. ¿Qué efecto tienen las bebidas estimulantes en la conducción? Tomar bebidas no está prohibido, no está prohibido, las famosas energéticas o estimulantes. Antes me acuerdo que se usaba la Coca-Cola con café, antes que salga la energética. ¿Tienen efectos? La dice que son beneficiosas a corto plazo, porque pueden producir un efecto rebote a largo plazo.
G, las bebidas estimulantes no afectan de ninguna forma la conducción, y C, beneficios si se toman en grandes cantidades. Es la A, ¿cierto? Claro, te mantiene más despierto, por algún momento más lúcido, pero después, cuando pasó el efecto, si ya estabas cansado, va a ser peor, porque viene un efecto rebote. Pregunta 5. ¿Qué significa que una persona tenga 0,31 gramos de alcohol por litro de sangre? ¿En qué estado estará? A, se encuentra en estado de ebriedad. B, se encuentra en un buen estado para conducir. C, se encuentra bajo la influencia del alcohol. Bajo la influencia del alcohol, muy bien, perfecto. Pregunta 6. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de fatiga al volante. ¿Verdadero o falso? Descansar de manera no adecuada o ir mucho tiempo y reforzarse uno mismo, ¿cierto? Sobreexigirse. Yo di el ejemplo de los camioneros, ¿no? Igual un poquito ahí. Esto es verdadero. Muy bien. Pregunta número 7. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para obtener una licencia de conducir? Ya una marcada, ya ahí será la correcta. La B, claro, la madurez, porque la sociedad espera de nosotros que el individuo haya alcanzado, o espera de los jóvenes, que el individuo haya alcanzado el grado de madurez necesario para conducir, para tomar con responsabilidad esta acción de conducir. Porque conducir es una actividad de riesgo, hay que ser consciente de eso. Ya, pregunta 8. Tras un periodo de conducción largo, es recomendable que el conductor, ya esto cuando cubrimos largos trayectos, ¿cierto? El volante, se toma un descanso preferiblemente sentándose en un asiento alto para estirar las piernas. O sea, si ya iba sentado, volver a sentarse. B, realice ejercicio suave de estiramiento y que camine, cambiar postura y eso. Y C, tomar una bebida energética para reponer energía. Alternativa B, dicen todo el mundo, obviamente que sí, estirar los músculos, caminar un poquito, ¿cierto? Hacer ejercicio de estiramiento, muy bien. A los camioneros les recomienda mucho eso, cuando hagan las paradas. Y ellos se bajan a revisar su camión, aprovechan de hacer eso. Por lo menos lo que es la conducción profesional. Pregunta número 9. En situaciones que requieren reacciones complejas, ¿cuál es la diferencia entre conductores jóvenes inexpertos y conductores adultos experimentados? Hablamos harto de esto, ¿cierto? Alternativa B, dicen todos. Dice los conductores experimentados reaccionan con mayor rapidez, claro que sí. Porque las conexiones neuronales que tienen de las situaciones que enfrentan ya están repasadas una y otra vez. Es lo que hace la experiencia. En cambio, el conductor con poca experiencia tiene que buscar cuál es la opción más correcta y demora más. Última pregunta. ¿Cuán mayor puede ser el riesgo de accidente para un conductor que presente una tasa de alcohol en la sangre de 0,6 a 0,8 gramos por litro? Alternativa A, 5 veces mayor. Alternativa B, 2 veces mayor. Alternativa C, 3 veces mayor. Y yo le voy a dar una pista acá. Cuando ya supere los 0,5 gramos por litro, una vez superando los 0,5 gramos por de ahí hacia arriba, pasa a ser 5 veces mayor. No se olvide. Alternativa a la correcta. Finalizamos la batalla de preguntas y ahí tenemos todas correctas. Muy bien. Y muchas gracias por su atención, estimado. Espero que les haya gustado la clase del día de hoy. Nos vemos mañana, nuevamente a las 11 de la mañana. Finalizamos por hoy día, entonces, nuestro análisis en este tema, que era el individuo en el tránsito. Espero que sea de su interés y beneficio todo lo que hemos visto acá. Así que esté muy bien. Muchas gracias, Carroquita. Nos vemos mañana. Que tengan una excelente tarde. Chau, chau. Hasta mañana. Cerramos sesión.